Hola, buenas noches. Creo que empecé a transmitir en vivo. Ahí me dice Instagram que sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a conversar hoy con Leonardo Giraudo. Leonardo Giraudo es máster en psicología holística y bueno, para un terapeuta tradicional como yo, es un placer poder entrevistar a alguien que se dedica a estas búsquedas y a estas indagaciones que son tan interesantes como las constelaciones familiares cuánticas, la biodecodificación, el eneagrama, bueno, y todo el recorrido que ha hecho Leonardo, que nos va a ir contando y que tienen que ver con estas disciplinas que, bueno, como les decía, no son tradicionales, pero la verdad que está buenísimo abrirnos y empezar a conocer otras formas de encarar el proceso, el encuentro, el encuadre de la búsqueda del cambio, de una psicoterapia, de mejorar, de crecer. A ver, acá está. Vamos a ver si lo encuentro. No, acá. No tiene solicitudes. A ver. Me tenés que mandar, Leonardo, ahí vi que estás conectado, me tenés que mandar la solicitud. Fíjate de enviarla. Acá está, invitar. Ahí te invité. A ver si estás. Ahí ahora vas a entrar, me parece. Ahí estás. Ahí apareciste. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, acá Gusto de estoy. saludarte. Gracias por esta entrevista, por esta conversación. Te No, agradezco. gracias a vos. Gracias a vos Acá, por la invitación. bueno, bueno, es un gusto. Le decía recién en el inicio que para un terapeuta tradicional o encuadrado en estas cuestiones que llamamos tradicionales como yo, es un desafío y a la vez un gusto empezar a bucear en esto que es la psicología holística y la biodecodificación y las constelaciones cuánticas, bueno, temas que escucho a diario, que las personas con las que trabajo hacen, Sí, pero que no a diario me pongo a indagar qué son. Entonces digo, bueno, vamos a hablar con la gente que se dedica a eso. bien. Este, Leonardo, vos tenés 41 años, sos de Córdoba y dice tu página, digamos, esto de máster en psicología holística. Ujú. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Qué es? ¿Cómo llegás? ¿Cómo empezás? ¿Qué es la psicología holística? ¿Cómo la descubriste? Mira, básicamente la psicología holística contempla al ser humano como un todo, ¿no? Como una totalidad, no se limita solamente al encuadre por ahí psicológico o a lo corporal, sino que también incluye la parte emocional y la parte energética, ¿no? O la parte espiritual de la persona. Lo ve Mm. como un todo, ¿sí? Es un poco un enfoque más integrativo, más humanista, por así decirlo. Como ¿Y que cómo se realiza cómo es la reunión? ¿Cómo es el encuadre de alguien que consulta, un cliente, un consultante dentro de este enfoque? Desde tu mirada, ¿no? No desde sí, lo que sí, es la sí, sí. psicología holística en sí. Mira, para mí, yo lo primero en principal tengo muy en cuenta lo que en constelaciones familiares hemos estudiado como los órdenes de la ayuda, ¿no? Saber que no estamos trabajando con una persona, sino con todo un sistema familiar. Eh, Esto es muy importante porque el respeto del cliente, ¿no? Del consultante, hace que básicamente la información siempre está en el consultante. Entonces, en la medida en que uno trabaja desde el respeto hacia el otro, la información se va manifestando en esto que en constelaciones familiares llamamos el campo cuántico, ¿no? O en las constelaciones familiares cuánticas, en el campo cuántico, ya sea desde una sesión presencial o online. El fenómeno actúa de la misma manera, ¿sí? Sí, Porque sí. es un fenómeno totalmente energético y para la energía no existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces, eh, ¿Cómo se observa eso? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el paso a paso de esto? Por ejemplo, alguien te consulta y vos, ¿cómo empezás? Yo te puedo decir cómo empiezo yo.
¿Cómo me gustaría saber vos cómo empezás? Me gustaría saber cómo empezás vos. ¿Cómo Mira, es el inicio? el inicio siempre es presentarme con la persona, que comente brevemente lo que viene a trabajar o si ya conoce de las constelaciones familiares o ha trabajado en algún otro momento con biodescodificación o eneagrama. Y luego lo que sigue y que es sumamente importante es lo que yo llamo o lo que llamamos centramiento, ¿sí? Es llevar a través de, yo en este caso utilizo herramientas de la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana también, llevar al consultante a un lugar de mayor receptividad, ¿sí? A donde el inconsciente biológico, como le llamamos en biodescodificación, está como muy disponible para dar la información y facilitar la consulta, ¿no? Porque la información ya la trae el consultante. Por ahí está un poco desordenada. Entonces, en este marco del centramiento, la persona empieza a ordenarse y empieza a estar en su estado adulto, en su estado yo adulto. ¿Sí? ¿Es un estado de trance, Leonardo, o es un estado de trance como en la hipnosis clásica, o es un estado de conciencia? Es otro estado de conciencia. Bueno, los que trabajamos con hipnosis sabemos que la hipnosis es un estado alterado de conciencia, que alter viene de otro, es otro estado de conciencia, pero donde la persona está totalmente consciente y con todas sus facultades en plena actividad, ¿sí? No es que está totalmente, sino que de pronto está en un estado de mayor receptividad y la información se empieza a manifestar, que inclusive la persona dice, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿O por qué traje en este momento tal o cual cosa? Si yo venía a hablar de, no sé, bueyes perdidos y terminé hablando de esto, pero es que en realidad, desde lo sistémico, ella misma está verbalizando, solamente que por ahí no tiene ese conocimiento, que lo único que yo hago es facilitar, pero la información ya la trae el consultante. Bien. ¿Cómo mixás en tu ejercicio, en la práctica de tu sesión, estas disciplinas? ¿Tienen un hilo conductor? Las biodecodificaciones cuánticas, que después nos vas a explicar qué es eso, y el eneagrama, la biodecodificación, ¿cómo todos los terapeutas tenemos herramientas que vamos usando, mechando en la medida que la práctica clínica lo requiere? Pero bueno, en este caso son muy distintas, digamos, ¿no? ¿Cómo las mechas? ¿Cómo aparecen? Mira, básicamente mi base de trabajo son las constelaciones familiares cuánticas. Para mí todo es llevado a lo que llamamos campo cuántico, ¿sí? Si la persona trabaja con el eneagrama, por ejemplo, no me quedo solo primero a saber que la persona no es el eneatipo, es solo un tipo de personalidad, un tipo de comportamiento. La persona es muchísimo más que eso, pero a través de la información que se obtiene del eneagrama, ¿sí? A través de haber hecho el eneatest, podemos trabajar de manera fenomenológica con toda esa información que recogemos. ¿Qué Por es el ejemplo, eneagrama? ¿Qué es el eneagrama, Leonardo? el eneagrama básicamente es algo muy simple, pero a la vez muy complejo. Habla de estos 9 tipos de personalidades que todos tenemos y en qué momentos de la infancia se genera. No voy a hablar mucho de las descripciones de qué es y todo eso, porque por ahí quizás no da para este vivo, sino básicamente que la persona pueda reconocerse en ese tipo de personalidad y empezar a saber por qué actúa de la manera que actúa, en qué momento de su primera infancia se generó ese tipo de personalidad, qué experiencias vivió la persona para que se comporte de tal o cual manera, y de esa manera empieza un estado de autoconocimiento, ¿no? El eneagrama nos lleva a poder integrar el ego, ¿no? Que el ego es algo totalmente necesario para el ser humano. Es un facilitador, no deja de ser un test, ¿no? Es una facilitación. Es a partir de esta figura empiezo a ponerle yo las formas de lo que yo soy ahora.
En realidad es un tipo de comportamiento, ¿sí? Depende cuán centrada o poco centrada esté la persona, cuán atrapada o no por el ego esté la persona, ¿no? Porque en definitiva todos somos esencia, todos venimos de una unidad, solo que cuando venimos a la vida, el ego toma protagonismo y es totalmente necesario, sin estar demonizando al ego, ¿eh? Porque el ego es un elástico, se retira, va y viene. Esto, visto desde lo más antiguo, puede ser la ley del ritmo, ¿no? Todo fluye y refluye, bien, mal, o sea Sí, que sí. el ego va y viene. Lo importante es poder estar en este estado adulto o en esta actitud cuántica de reconocer cuando el ego está queriendo tomar protagonismos para crear más fijaciones mentales. ¿Sí? Por Está eso es tan buenísimo. importante el trabajo ¿Qué? con el eneagrama, justamente para empezar a conocerse y empezar a actuar desde el estado yo adulto. Por eso es que por ahí no sé si lo Sí, mezclo o lo relaciono, lo integro con las no, está muy constelaciones bien. familiares. Me hace pensar en una parte de las terapias narrativas cuando hablan de la narración desde el problema o las viejas Ujú. formas de narrar el problema que hacen que el problema se estanque. ¿No? Esto que decís el ego, Exacto. ¿no? Lo que aparece eso que se fijó ahí. Y las constelaciones familiares cuánticas, digamos, que es Ujú. desde dónde vos laburás. ¿Cómo entran en juego? ¿Qué son? ¿Qué diferencia con las constelaciones familiares? Mira, las constelaciones básicamente las cuánticas, la diferencia quizás es el fenómeno en sí y las nuevas constelaciones que la maestra Brigitte Champetier, yo he hecho muchos cursos con ella, pero no me considero alumno por respeto a todos los profesionales que están homologados con ella, pero yo sí soy un fiel seguidor de y he hecho muchas horas de formación y sigo también en formación cuando habla de el análisis transaccional como base de las nuevas constelaciones familiares, porque hacen esta diferencia en el trabajo de adulto a adulto, ¿sí? Una persona que está en el adulto básicamente puede cuidar y respetar al consultante, respetar el destino, no estar en un rol de salvador, ni de perpetrador, ni de víctima, ¿sí? El famoso triángulo dramático de karma. Eh, las constelaciones familiares básicamente son una filosofía de vida, son mucho más que una terapia. Si bien tiene la parte sistémica, lo transgeneracional, pero creo que el eje fundamental es que es un fenómeno. La parte fenomenológica es la apertura del terapeuta a ese algo más grande. Llámese universo, Dios, el nombre que cada uno le quiera dar a partir de su creencia particular, ¿sí? No es una religión, respeta a todos, a Mm. todo y a todos. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho. Se rigen por estas tres órdenes del amor o cuatro fuerzas del amor, como los llamó la maestra Brigitte. Eh, ¿Cuáles son? Decilas ahora, no nos vas a dejar con las ganas. la primera fuerza es el asentimiento, ¿sí? El sí a todo. El sí a todo como fue y el sí a todo como es. Mientras más niego la realidad tal como fue o tal como es, más se manifiesta. Esto desde lo junguiano es a lo que resiste, Sí, sí, persiste, ¿no? la Eh, aceptación. Empecemos exactamente, por la aceptación. exactamente. Lo que sucedió, así fue. Y fue movido por fuerzas muchísimo más grandes que nosotros, al servicio de la compensación y de la reconciliación, ¿sí? O sea, hay cuestiones, destinos muy difíciles bueno, a veces la mente racional les cuesta aceptar esto. Cuesta Sí. muchísimo. Y sobre todo si la persona está muy atrapada por el ego, por eso que Mm. desde el eneagrama es tan importante el trabajo de integración con el ego. Sí, sí. Pero el ego solamente lo puedo integrar si lo veo de manera fenomenológica, porque si no, me quedo en Sí. más Eso fijaciones mentales. entiendo lo de la... Ah, me dijiste un solo orden del amor, faltan dos.
Sí, bueno, el sí a todo como fue, la pertenencia, todos tienen el mismo derecho a pertenecer, esto que te comenté, hayan hecho lo que hayan Sí. hecho. La exclusión de cualquier persona, de cualquier miembro del sistema familiar o cualquier situación, siempre va a traer desorden, siempre. El equilibrio entre el dar y el tomar, ¿sí? No hablo de dar y recibir, porque para estar en un buen dar y recibir, primero hay que tomar. Sí, ¿Y a sí. quién? A los padres, ¿sí? Ujú. Todo empieza por los padres. Tomar a los padres es un trabajo que dura toda la vida, ¿sí? Estar reconciliados de manera interna con nuestros padres. Porque mientras más los neguemos, más vamos a rechazar nuestra propia vida, ¿no? El concepto de dinero, madre y vida son energías equivalentes, decía Hellinger. A mí me gusta, ¿sabés qué, Leonardo? Me gusta decir orígenes, no padres. Me parece más diverso, más contemplativo, ¿no? Porque viste que padres es como más puntual. Pero orígenes está piola pensarlo así, ¿no? No sé qué te parece a Bueno, vos. yo desde mi punto de vista por ahí llamo más el origen a lo que llamamos el campo fuente, ¿no? Al que algunos autores le Ah, llaman el campo fuente o este campo de todas las posibilidades, ¿no? Que son campos de ahí está tu posibilitadores. posicionamiento holístico, ¿no? Ahí es donde aparece como más fuerte. Exactamente. O Van sea, ahí por eso, ustedes. y el origen se manifiesta muchísimo en las constelaciones, muchísimo. Mm. De hecho, es el fenómeno en sí que rige las nuevas constelaciones Eso que cuánticas. llaman origen, que es una, obviamente es una cosmogonía, es un modelo del mundo, pero ¿se cortó o no? ¿Estás? Sí, un Sí. poquito salió cortado. Te Sí, decía, porque vi el circulito que aparece ahí. El origen está apareciendo el origen. Eso que llaman origen es lo que se podría llamar Dios, la creación, la energía. ¿Qué es? ¿Cuál es desde dónde se paran para hablar de eso? Es una cosmogonía, lo entiendo, mira, pero sí. Mira, la verdad que no puedo definirlo mucho en palabras a qué puede ser el origen porque es algo tan grande que ¿y para soy vos tan qué es? pequeño para Para definir vos qué puede. que estás laburando desde ahí, para Y vos qué es? yo tengo la creencia de Dios. Realmente, desde Ajá. mi punto de vista, puede llegar a ser Dios, pero bueno, cada uno tendrá un punto de vista diferente, ¿no? O sea, yo tengo como muy arraigada mi fe a ese algo más grande desde que soy muy chico, ¿no? Por eso también me inicié en cosas por ahí espirituales desde muy chico, hasta los 18 años, totalmente incrédulo de muchas cosas, principalmente de todas estas cuestiones energéticas, eh, con una vida bastante, bueno, compleja, difícil, como muchos otros destinos, ¿sí? Pero que bueno, fueron los que me llevaron a entrar en este mundo espiritual, al principio con el control mental, la geometría sagrada, la metafísica, después pasé por el Reiki, después la terapia de liberación emocional, bueno, como que fui haciendo un camino hasta el 2014 aproximadamente, que conocí las constelaciones familiares y fue ¿Y qué te un pasó antes y ahí? un después en mi ¿Qué te vida. pasó? ¿Qué te pasó cuando las conociste? Y la verdad que me partió la cabeza el fenómeno en sí, porque yo nada de lo que me dicen lo creo. Y es más, lo que yo estoy diciendo ahora, también les pido a cada uno de los que está escuchando que no crean absolutamente nada de lo que les digo, que lo vivan, que lo experimenten. Porque Ujú. inclusive al que no cree, también voy a respetar, porque yo también viví y pasé por esa situación y por esa etapa. Entonces, eh, yo todo siempre lo pruebo como consultante, ¿viste? No creo nada de lo que me dicen. Llega algo, me resuena, si no es su tiempo no me resuena, me resonará más adelante, como me pasó con el enneagrama. Eh, pero las constelaciones me resonaron mucho, me invitó un amigo a participar de un taller grupal una vez, me dice, vos que estás en cuestiones espirituales o qué, tenés que conocer las constelaciones familiares. Y cuando yo fui dije, ¿qué es esto? O sea, ¿Y qué es si bien esto? había tenido,
es un fenómeno, son movimientos muy sanadores, son movimientos del espíritu, son movimientos de reconciliación que producen cambios radicales en la forma de ver la vida, en la forma de ver la familia, en la forma de ver a nuestros padres, en la forma de ver cada situación que se presenta, en la forma de ver al otro, ¿sí? Como cada uno actúa desde sus propias heridas y desde su propia vida, y si yo estoy en mi mirada juiciosa, lo estoy excluyendo, y por ahí me pierdo de que esa persona abra su corazón a contarme algo que es tan íntimo. A mí me pasa muchísimo eso con compañeros de trabajo, con amigos, con gente poco conocida, que el solo hecho de respetar su destino y de la persona empieza a abrirse de manera casi mágica, y digo mágica entre comillas, ¿sí? Porque no me gusta utilizar mucho la palabra magia, ¿no? En constelaciones muchas personas creen que es magia, y no es magia. Nos corremos un poco a Chile y usamos el concepto de psicomagia y listo, y ahí ya tenemos un formato. No es magia, pero, claro, pero nos corremos un poquito nomás y ya hay un tipo que lo teorizó, así que no hay problema con eso. Es un efecto simbólico, es la eficacia simbólica de la antropología estructural, se puede explicar. Pero bueno, y también es un fenómeno de transferencia, es un fenómeno de amor, ¿no? Alguien que abre su corazón a otro. Se puede ver de muchas maneras. Sí tiene algo de magia, porque es un efecto que se produce en un momento en que por ahí uno no lo estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno en sí es la resonancia mórfica, ¿sí? Estos campos de resonancia mórfica de los que habla Sheldrake, cómo impacta, cómo el fenómeno es totalmente energético, cómo al estar en la vida, por ejemplo, un vivo, el muerto con el que está enredado o que está atrapado o intrincado, como hablamos acá en constelaciones, termina su proceso de muerte y libera al vivo, porque si no está prendido del vivo. Esto lo vemos siempre en constelaciones familiares. Cómo los vivos, los muertos están interactuando todo el tiempo con los vivos. Eso se ve en cualquier proceso de psicoterapia, lo que pasa es que se llama de distinta forma. Tal vez ustedes, los que se dedican a esta práctica, son los que más afilado tienen el lápiz en esto, pero es siempre un diálogo con el pasado para modificar algo que nos está pasando ahora acá. Y está buenísimo como lo miran ustedes. Es muy amoroso el posicionamiento, además, muy respetuoso. Y sin estancarnos demasiado en el pasado, ¿sí? Porque el pasado solo se mira para poder integrar eso que faltó sin integrar, pero no repitiendo y repitiendo y repitiendo como lo mismo, ¿sí? Porque si no es como agigantar y volvemos a lo mismo de las fijaciones mentales, ¿no? Yo porque ni hablar, yo no tengo la creencia de vidas pasadas, desde lo que he experimentado en las constelaciones, pero como siempre digo, respeto plenamente las creencias de cada uno. Entonces, como todo yo tenía una profesora en la facultad que decía, no, ya bastante con esta vida, déjenme con la pasada. No, viste, porque a veces se crean muchas fijaciones, o fui esto, fui aquello, pasó esto, pero se queda solo en lo mental, en lo que fui, pero no se realiza un trabajo de integración, que es lo más importante, ¿no? Que vos haces el estar en el presente. Claro. Exactamente, es solamente poder desde el presente mirar ese pasado para decir, sí, así fue, o asumo, porque no vamos a negar las emociones que la persona tiene. Si la persona siente rabia por su madre, asumo la rabia que siento por mi madre. Y desde ese lugar, desde mi lugar de constelador, yo estoy honrando a su madre. No le estoy diciendo nada, verbalizando nada al consultante. Simplemente estoy desde mi centro vacío, desde mi yo adulto, desde mi actitud cuántica, honrando a su madre. Y automáticamente esa persona empieza a reconciliarse con su madre. Por eso es tan importante el desarrollo personal de los terapeutas. Estar en un estado de desarrollo personal constante para no caer en la contratransferencia.
Mm. ¿sí? En no usar a sus consultantes de conejitos de India o no usar a sus consultantes para proyectar sus propias cuestiones no sanadas, ¿no? Sí, No hay permiso para constelar a un cliente cuando el cliente me está trayendo algo de mi sistema familiar que no está solucionado en mí. sí. El terapeuta, cuando está en su estado yo adulto, va a saber reconocer eso y va a poder trabajar en sí mismo para que en otro momento se pueda constelar o hacer lo que llamamos una constelación en espejo, ¿sí? O al Donde al menos, resolver lo mío se resuelve lo del consultante. pues es que lo que pienso yo es que cuando hablo de este tema de los prejuicios o de los puntos ciegos o de los problemas familiares que puede tener un terapeuta cuando se enfrenta a una narrativa o a un sistema que le resuena, al menos tener la honradez de decirle al consultante, mira, esto a mí me pasa por esto, voy a tener que revisar por esto y esto, digamos, no abrir el juego de la vida propia sobre la mesa, porque en realidad el protagonista es el que va a consultar, pero sí marcar que hay un poco de sensibilidad con este tema y que habría que tener algo de cuidado. La sinceridad, la honradez, viste, en esto, porque si no, también se genera el otro punto que es, bueno, el miedo a no tocar ciertos temas. No, yo creo que se pueden tocar, pero con la conciencia de los prejuicios y de la sensibilidad que despiertan, que me parece que hace a la honradez del terapeuta eso. Exactamente, bueno, por eso es tan importante eso y tenemos, en el caso de las constelaciones, la herramienta de la constelación en espejo, ¿sí? Sí. Donde Ajá. el cliente me trajo, el consultante me trajo algo que no estaba trabajado en mi sistema, entonces en la medida en que se vaya resolviendo, por el entrenamiento que ya tiene el constelador, se vaya resolviendo mi constelación, en paralelo se va resolviendo la constelación del consultante. ¿Sí? Sí, es una energía en movimiento. Es una energía en movimiento que sana no solamente a la persona que consulta, es una energía en movimiento todo que el sana. Sistema. Sí, sí. Escúchame. A todo el sistema. La sanación de uno es la sanación de todos, porque por estos conceptos de, por ejemplo, de campo morfogenético, la persona pertenece a todo ese campo morfogenético. Es como enviar una señal de Wi-Fi a X sistema y no va a conectarse solamente el que vino a constelar. Todos se benefician de esa constelación. Y esto yo lo he visto con mi propia familia, las cosas que han pasado a partir de, sin estar en superioridad a mi familia, ¿no? Porque cada uno en el lugar que le corresponde. Pero sí he podido ver y observar en mi entorno las modificaciones que se han producido a partir de las constelaciones que uno realiza, ¿no? Y también tenemos la herramienta para autoconstelarnos y autosupervisarnos. Y eso, o al menos, para mí, es algo que dura toda la vida. Sí, sí. Pero ¿sabes qué pienso, Leonardo? Que al menos, si esa señal no modifica todo el sistema, que es un cambio profundo, un cambio 2, dice la sistémica clásica, que el hecho de que me cambie a mí la mirada, de estar siempre reconociendo los mismos patrones, ya hace que el sistema cambie. ¿No? Entonces, que haya un cambio tan profundo es un golazo, pero tal vez no es lo que se da siempre, ¿no? Exactamente, pero vos sabés que eso se puede ver en los resultados por ahí de las constelaciones, o por lo menos lo que te van manifestando, ¿no? Tengo muchos consultantes que son psicólogos, que por ahí, que gracias a Dios muchos están abriendo la mirada a esto nuevo, muchos se están formando también en constelaciones. La pandemia ha hecho que haya un cambio radical de paradigma y que empecemos a entendernos como seres energéticos. Y esto lo viene demostrando la física cuántica en los últimos años, pero las antiguas escuelas esotéricas y cosas ya hablaban de todos estos fenómenos, sino que bueno, en otras épocas por ahí la mente todavía no había dado ese salto cuántico, ese salto al vacío como para poder abrirse a esto nuevo, ¿no? A todo lo que se está manifestando. Y hoy por hoy
la pandemia, que es un trauma social, colectivo, ha reactivado todos los traumas personales y los que tenemos la mirada un poco más atrás, Los están generacionales. totalmente vinculados con los transgeneracionales, ¿sí? Sí. Ahí es Entonces, donde me gustaría que nos comentes un poco cómo viene la biodecodificación a tu consulta o a tu mirada uh-huh. cuando haces una práctica clínica o una práctica terapéutica. ¿Cómo entra? ¿Desde dónde? Mira, básicamente mi campo de trabajo, como ya te lo dije al principio, son las constelaciones y yo todo lo llevo a la fenomenología, ¿sí? Bien. A esa apertura, a sentirme muy pequeño ante todo ese sistema del consultante. O sea que para mí lo que yo utilizo de la biodescodificación es más que nada la información sistémica o transgeneracional. Bien. Pero después todo es llevado a la fenomenología. Entiendo. También Todo. hablas, cuando me escribías sobre tu recorrido, hablas de la programación neurolingüística y eso desde Uh-huh. dónde. También desde... Mira, hay veces que la persona no está preparada para lo fenomenológico Claro, o la persona es muy mental, o sea, y por ahí necesita de un trabajo mucho más clásico. terrenal, más clásico, más terrenal. Por eso te digo que no todas las veces la persona está abierta a esto y eso también el terapeuta tiene que saber distinguir. ¿Sí? Si bien el Entiendo. centramiento es súper importante, entonces por ahí vos ya tenés un panorama sin hacer demasiadas hipótesis, porque prácticamente no existen hipótesis. Es el mismo campo cuántico el que te va llevando a utilizar tal o cual herramienta. Y la programación neurolingüística es como un anclaje, produce anclajes a toda esta energía que está trabajando la persona, ¿no? O sea, y Sí, la puede sentir en su propio cuerpo, como esta nueva energía que está co-creando sí. desde lo cuántico, lo ancla al presente y al anclarlo ya queda como una parte de su vida, es como que esa información se grabara a su memoria celular. mirá, es algo que a mí siempre me gustó la antropología cultural o la antropología estructural, y cuando estudiaba en su momento en la facultad la eficacia simbólica de, por ejemplo, un Uh-huh. chamán, en su momento que se estudiaba eso, o se Sí. estudia eso, lo estudié yo en ese momento, es a partir de los movimientos, palabras y símbolos conocidos que el chamán accede a producir el efecto que busca en la persona que tiene que ayudar o en el grupo en el que tiene que ayudar. Y esto me hacía Uh-huh. sonar que es un poco hablar el lenguaje del sistema en una terapia clásica, o tal Uh-huh. vez según lo que vos estás diciendo, es poder transformar por medio de símbolos que la persona entienda y compartan, esa bajada de este origen o de esto transgeneracional. Sería Uh-huh. como una especie de hechizo, ¿no? Un encantamiento, pero... No, pero vos es que la narrativa fantástica, cuando, cuando recurre a este tipo de metáforas, se basa básicamente en esto, de que el encantamiento tiene que usar Uh-huh. palabras, si bien proviene la energía de otro lugar, ¿no? Tiene que usar las palabras que van a producir el efecto en la persona a la que están encantando. Exactamente, por eso es que utilizamos las frases sanadoras, Claro. ¿sí? En las constelaciones, una vez que se manifiesta un movimiento sistémico, automáticamente en esta actitud cuántica o en esta actitud fenomenológica, yo me abro a la frase, a esa frase que viene del campo fuente, del campo cuántico. Exacto. ¿Sí? Y esa es la frase que va a producir el anclaje o que esa nueva energía o esa información se ancle y produzca automáticamente el cambio en la persona Leonardo, y que la ¿qué te pasa? emoción sea integrada porque se manifiestan emociones también, Sí, y ahí es mínimamente, ¿sí? ahí es donde supongo que, por lo poco que conozco de Reiki, es donde entra también tu formación de reikista, ¿no? Esto de lo que aparece algo que
que vos canalizás, pero que en realidad viene de otro lado, que no es tuyo. Sí, exactamente. Viene de ese algo más grande, ¿no? ¿Cómo quedás Y la vos cuando frase, haces eso? ¿Qué te pasa a vos cuando siempre es individual o también lo haces de manera grupal? hay de las dos maneras, individual, grupal, presencial o online. Mm. Tienen exactamente el mismo resultado. Esto en mi Bien. experiencia personal y profesional, por supuesto que siempre respeto la decisión del consultante, de la manera que lo quiera hacer, pero el resultado es exactamente, para mí, desde mi punto de vista, es exactamente el mismo. Leonardo, ¿qué te pasa a vos como profesional cuando estás trabajando y metiéndote en estos campos? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué le pasa a tu cabeza, a tus emociones? Mira, yo sinceramente estoy en lo que Hellinger le llamaba la meta emoción, ¿sí? El centramiento también es importante para que, porque el terapeuta también es humano, no es que es un ser del espacio ni mucho menos. Somos Mm. totalmente humanos, entonces el centramiento también sirve para mí como terapeuta, para yo también, si pasó algo que por algún motivo uno se pueda desplazar más hacia el estado yo niño, hacia el estado yo padre, volver yo adulto, ¿sí? A esa actitud cuántica. Entonces el centramiento es para los dos. O sea, Sí, el consultante se va centrando en la medida en que, por la resonancia del terapeuta. sí, Entonces, entiendo. eh, sí, por supuesto que al último, cuando uno termina, si a veces atendés 3, 4 personas en el día, uno queda como muy cansado, pero no cansado de agotado, sino que esa noche normalmente duerme como muy profundamente, igual que la persona que constela, pero sinceramente uno está en un estado como yo le llamo un estado de gracia. ¿Sí? Ujú. Porque es tan amorosa la energía del campo y es tan cuidadosa que siempre, siempre cuida al consultante. Por eso la sesión se termina cuando el campo dice es suficiente. Ahora hay que tener la disponibilidad para entrar a ese campo siempre, ¿no? Por eso te pregunto, porque uno hay veces no está tan amoroso. Por eso uno ingresa al campo desde el centramiento y es tan Claro. importante. En el centramiento yo incluyo eh, frases sanadoras o en esa especie de inducción, empezar a incluir a los excluidos, mirar y reconciliar víctimas y perpetradores, sobre todo si hay situaciones de abuso, sin mencionar el abuso. Eh, es como que inclusive el centramiento es guiado por el campo. Qué Yo confío interesante. plenamente en el campo, confío plenamente y me entrego porque sé que es algo muchísimo más grande que yo. Entonces sé que ese algo muchísimo más grande que yo tiene la respuesta. Yo simplemente es a través mío, inclusive a través Es del bastante junguiano consultante. el posicionamiento entonces, ¿no? Sí, tiene mucho de lo junguiano, tiene mucho de la Gestalt, o sea, Sí. hay muchas. Cuando De la trabajamos con Gestalt, ejercicios de la sistémicos, Gestalt, tiene mucho de lo gestáltico. sí, claro, sí, claro. De la Gestalt lo veo en el ejercicio más del campo en sí, de lo fenomenológico, Ujú. de lo junguiano en este acceso que proponen, y lo sistémico, lo transgeneracional, lo histórico, lo que sucede entre y no lo que sucede dentro. Eso es bien Ujú. sistémico. Es muy interesante la práctica que están haciendo los consteladores en ese punto. Muy interesante. Vos sabés que no te lo Jung no pregunté. llegó a demostrar lo cuántico, pero ya hablaba de fenómenos de lo que hoy está demostrando la física cuántica. Pero si Sí, uno pero para mí, ¿sabés lee quién un lo poco, demostró? Darwin sí, lo demostró. mm, Darwin dijo que cada sí, especie sí, es un compendio de las especies anteriores. Ahí tenés la empiria, sí, sí. digamos. Ahí tenés la empiria. Perdón que te Y de- interrumpí. no, no, que el otro día yo, viste, en Instagram estaba contestando unas preguntas que empecé a proponerle a la gente que haga, y una señora me preguntó, que no te lo pregunté a esto, porque yo ya lo respondí antes de hablar con un constelador, ¿cómo constela una persona que es adoptada? Y la respuesta que yo elaboré es que se trata de un mundo simbólico y que está inscrito en las personas que nos educan
y la filiación es a las personas que nos educan, digamos, pero, Ujú. y que desde ahí se trata de una terapia de grupo o con una mirada transgeneracional como cualquier otra. Pero vos cómo lo pensás? ¿Cómo es esto de las personas que no conviven con sus progenitores o con sus padres biológicos? Ujú. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo piensan consteladora esto? Bueno, esto que vos dijiste recién, sobre todo los patrones más que nada psicológicos por ahí pueden estar, entre comillas, eh, implicados, ¿no? con los papás adoptivos, pero el niño a nivel álmico siempre responde a su sistema biológico, Ajá. siempre, porque hay un movimiento de amor interrumpido. Esto que, bueno, quizás para la psicología, trastorno de estrés postraumático, Hellinger le llamaba el movimiento de amor interrumpido hacia la madre o hacia el padre, ¿sí? La Sí, el mamá es el primer abandono. vínculo, ¿Sabes qué decimos nosotros? Que a veces exactamente. elaborar el abandono para no repetirlo. Exactamente. Entonces es muy importante poder realizar un trabajo de tomar a los papás, a los que les dieron la vida, a pesar del Ajá. abandono, ¿sí? Y entender que esto que hemos visto en constelaciones familiares, eh, que aunque ha sido doloroso, eh, ese niño fue salvado de un destino más trágico. Ujú. Entonces esa mirada hace que el niño pueda mirar a sus papás biológicos desde el amor, desde el no juicio y poder decirle gracias, me diste la vida y es más que suficiente. Y el ejercicio también, que he encontrado muy terapéutico, es que si bien alguien no pudo amar o amarte, Uh-huh. otra persona sí. Entonces, ahí es donde te validaste. Porque está como la herida de Exactamente. abandono, ¿viste? Que debe ser un Sí. punto que aparece mucho en lo transgeneracional cuando haces tu práctica en constelaciones. El Y hay abandono una es... comunidad, el concepto de comunidad de destino, ¿sí? Ese niño no fue entregado a una familia X, Ah, mira vos, fue eso no lo guiado sabía. por los sistemas familiares, ¿sí? De los papás ¿Cómo? biológicos con los papás adoptivos, así como hay concepto de comunidad de destino con las parejas, o sea, las Cómo parejas, lo piensan a eso? Qué interesante, no lo conozco. ¿Cómo es? y esto desde lo sistémico es todo el sistema familiar el que elige por nosotros. Esto ya desde la biodescodificación lo hablamos. Nosotros no Ah, la elegimos la sobredeterminación, profesión, sí, nosotros no elegimos a las parejas. Es claro. todo un sistema familiar que elige que tal y cual persona se unan para dar vida o no dar vida o lo que sea, pero todo está marcado por el sistema familiar. Tenemos un libre albedrío a medias, Sí, 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 porque es, desde esta visión estamos al servicio del sistema familiar, concluyendo o tratando de compensar lo que no pudieron nuestros anteriores y lo que nosotros no terminemos de resolver, lo seguirán los nuestros. No, si no tenemos hijos, tenemos sobrinos. O sea, para abajo sí, continúa sí, la descendencia. Entonces, ese es nuestro servicio al sistema familiar. Entonces, entiendo. vamos a compensar, los de adelante nuestro van a compensar las cuestiones sin resolver nuestras, como nosotros venimos compensando las que vienen de atrás. Leonardo, se me ocurren un montón de ideas mientras te escucho desde donde yo miro la práctica y son bastante similares, pero quiero Uh-huh. preguntarte sobre, en tu experiencia en la práctica de las constelaciones, ¿hay alguna sesión, algún caso, algún acompañamiento que te haya marcado a vos? Que hayas dicho, mirá qué bueno lo que me enseñó. Digo, ¿tenés algún digamos, punto que te parezca bueno, amoroso o importante compartir? Mira, yo creo que todas son importantes, pero en lo que sí yo hago hincapié es en el cambio radical que hubo, al menos en mí, desde un curso que yo hice con la maestra Brigitte, que la mencioné hace un rato, Mm, que fue el de conciencia moral, ¿no? Eh, conciencia moral, conciencia de bien y de mal.
esto de concepto de víctimas y perpetradores. Eso para mí fue un cambio radical, pero en todas las constelaciones, ¿sí? Porque eso evita uno está en un estado de no juicio, de que entiende que todo lo que sucede está marcado por un destino colectivo. Estamos al servicio del destino colectivo. El destino individual está al servicio del destino colectivo. Por ende, todo lo que sucede, hay destinos más fáciles, entre comillas, otros más difíciles, pero como dice la maestra Brigitte, cada uno con lo que le toca. ¿Y dónde está el albedrío, Leonardo? ¿Dónde está la posibilidad de salirme del mapa? En la fuerza del asentimiento, que es la primer gran fuerza del amor, en el sí a todo, como fue, y en el sí a todo como es. Ahí empezamos a liberarnos y a liberar a esos ancestros que estamos enredados nosotros en sus destinos. Por eso la frase es te libero de mí, no es me libero de vos. Sí, sí, sí. Sí, sí, salgo de yo ahí. Elegí desde mi guión de vida. Sí. Desde Claro, mi al guión final de es como, vida yo elegí tal cosa. es como un reto de abuela, ¿no? Salí de ahí. Exactamente, esto de poder soltar la fidelidad, eso es el concepto de libre albedrío, ¿no? El poder soltar la soberbia, porque para el sistema familiar, que un descendiente le diga yo llevo esto por vos, estoy transgrediendo la otra fuerza del amor, que es la jerarquía, que no las terminé de nombrar hace un rato cuando hablamos. Era la tercera, te faltó la tercera. Y tercera es como que yo no las acomodo por orden porque todas interactúan, pero ¿qué es la jerarquía, no? Cuando alguien le dice a un ancestro, yo pago por vos, ¿sí? Estas dinámicas de expiación o imitación, el yo como vos o el yo por vos. Ahí la persona está en un acto de soberbia ante sus ancestros. Y eso tiene un costo a nivel sistémico. La vida le va a mostrar que está equivocado y que no es por ahí, que ese no es el camino. Me hace pensar cuando decís yo pago por vos en los fenómenos llamados por algunas escuelas psicosomáticos, ¿no? Las enfermedades que empiezan en un lugar y terminan en otro. ¿Cómo lo ves desde tu librito, desde tu práctica esto, ¿no? ¿Cómo entra lo psicosomático en tu mirada? Mira, las enfermedades, desde la visión de las constelaciones, desde lo que yo mismo he experimentado, porque esto voy a hablar porque yo he pasado por varias enfermedades o cosas que he sido mi propio conejillo de Indias, o sea que esto lo voy a... Y ese pasado se ha convertido en fuerza, ¿no? Por eso esto lo voy a hablar con conocimiento de causa. Siempre hay excluidos. En los casos de enfermedades siempre se muestran grandes excluidos. En el caso de la enfermedad física, la gran excluida es la madre en muchas generaciones, principalmente en enfermedades como el cáncer. Las grandes excluidas han sido las madres en muchas generaciones. Entonces, cuando la persona logra poder mirar con amor a la primera mamá y mirar a las otras, empieza un proceso de remisión. Y voy a ser muy serio con esto porque las constelaciones complementan, no reemplazan a ningún tipo de terapia tradicional o a la medicina tradicional para nada. Para sí, lo nada. sé. Simplemente complementan. Por eso hago hincapié en esto. Y cuando el excluido es reintegrado, la persona empieza a tener un cambio radical en su vida. Porque con este fenómeno de resonancia mórfica, no solo se está liberando el vivo, está liberando a todos esos que normalmente ya no están en la vida. O a veces sí. Dinámicas donde... Sí, porque a veces hay una dinámica donde mamá se está muriendo y un hijo por un amor ciego, y sobre todo si hay una simbiosis muy grande entre la mamá y esa persona, le dice, yo me muero por vos. Mejor que me muera yo. ¿Sabes qué pienso?
¿Qué sería de cualquier rama de la psicoterapia, sea holística, tradicional o como le queramos llamar, sin la posibilidad de pensar el tiempo, la temporalidad como reversible? Ujú. Nos une, creo que a todas las prácticas clásicas, ortodoxas o nuevas o cuánticas, esta cuestión, ¿no? De la La posibilidad temporalidad. y de revertir eso, de hacer algo desde el mundo simbólico a partir de un uso específico de ese mundo simbólico, de lo que nos pasó, de lo que nos configuró. Y eso está El único buenísimo. momento de poder es el tiempo presente. Sí, es Por estar eso donde esto está el cuerpo. en mindfulness o los que practicamos mindfulness es Mm, como estar todo el tiempo conscientes del aquí y el ahora. Y mm. en la medida en que uno está consciente de eso, puede mirar el pasado con una mirada mucho más amorosa. Y al futuro, este principio de incertidumbre, ¿no? Porque ahora la Mm, pandemia nos abrió sí o sí a vivir en la incertidumbre. sí. A que cada paso que doy incertidumbres, no sé qué va a pasar. Y esto El yo no le quiero, sé nos hace humildes. eso está buenísimo, pero yo le quiero contar a la gente que vos estás en México, así que no sé si vas a volver. Sí, sí, Así que mañana vamos, vuelvo. mañana, pero sí, está abierto, digamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, está así que bueno, bueno, pero sí, el principio de básicamente certidumbre es está. eso. Sí, sí. Es que tenemos unos minutos más y siempre que entrevisto a alguien, no es mía la pregunta, pero me hace ruido esa pregunta de Ujú. ¿qué no te pregunté? ¿Qué es central y no te pregunté? Mira, yo creo que la palabra que me viene en este momento es ¿qué es para vos la vida, por ejemplo? Me- Quizás si me preguntabas y mi respuesta sería, yo muchas veces me pregunto eso, por eso es una pregunta que me hago mucho. Es una pregunta existencial clásica, buenísima, claro. Sí. Eh, y la respuesta es, no sé. Muy socratiana, Exactamente, por eso en esta actitud cuántica es solo sé que no sé nada. claro. Las hipótesis son para el marco o el encuadre por ahí psicológico de una terapia convencional, pero cuando uno se empieza a alinear con ese algo más grande, vienen cosas que inclusive decís, ¿de dónde viene esto? Por supuesto que yo entiendo que viene de los campos, ¿no? El campo de las constelaciones cuánticas, es una información que todos los que van haciendo su aporte pertenecen y todos nos beneficiamos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de la resonancia mórfica, los experimentos que se hicieron con los monos, como Sí, unos sí. monos de una isla X no comían las papas hasta que un entrenador les enseñó a lavarlas para que las comieran y todos empezaron a hacer lo mismo y en otro lugar X del mundo la misma raza de monos empezó a hacer lo mismo sin haber tenido contacto con los Sí, otros. sí, o la Entonces, hipercomunicación la hipercomunicación de las abejas también. No, no, no. Por eso, exacto. cuando vos decías hoy, vos decías que la pregunta es ¿qué es la vida? Se puede decir de alguna manera, a mí me gusta esa definición, que es un intercambio de información. Por lo menos Energética. así, bueno, energética, por lo menos así se originó. Exactamente. Y es esto, Exactamente. es esto lo que estamos haciendo. Es esto lo que estamos haciendo. Bueno, Leonardo, Sí. ya llegamos a la hora. En cualquier momento me empieza a decir Instagram piqui piqui, viste que te ponen unos signos. Así que te agradezco Bueno, mucho tu bondad para mostrarnos tu práctica y tu ejercicio. a vos, Maxi, te agradezco muchísimo por la invitación. Eh, honro tu vida, tu destino, a todos los que están ahí en línea, les agradezco también. Los invito a seguirme en mi Instagram, que es @leogiraudo_biocuánticas, o a suscribirse también de manera gratuita a mi canal de YouTube, que voy subiendo videos en la medida que puedo
cuestiones que me van resonando de momento, ¿sí? Bueno, Así que... ahora voy a hacer, ahora cuando corto te etiqueto y todas las cosas, así que va a quedar todo eso Dale. grabado. Bueno, Bueno, Leonardo, Maxi, buen viaje, una, buen regreso a Argentina. gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao, nos Cariños estamos para viendo. todos. Chao, Chao, chao. chao.